Cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En esta tarde y noche los saluda a cada uno de ustedes con la paz del Señor. Amén. Cuán importante es que usted y yo conozcamos al Dios de amor. El salmista en este Salmo número 139, el cual se lo atribuye a David, describe a Dios. Y lo describe cuando formaba su pequeño cuerpo en la oscuridad del vientre de su madre. Porque el Señor lo amaba antes de que siquiera David exista, porque Dios diseñó la persona que David iba a ser y la hizo existir según el plan que él ya había preestablecido. Y lo que pasó con David, amados hermanos, tiene mucho que ver con nosotros. El Señor con David, él planeó, mire la metáfora que utiliza David. Él presenta un ejemplo curioso. Dice, y en tu libro. Es como que si en un diario Dios escribió las cosas que iban a pasar. Pero ese plan luego se cristalizó, se hizo real a través de la obra de la mano del Creador. Él dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas obras que fueron luego formadas. Dicho de otra palabra, dicho de otro modo, el Padre Celestial, el amor de Dios Padre, formó a David y lo convirtió en una creación única. Fue el producto del corazón de Dios, fue el producto de la mano inventiva de Dios. Y eso se aplica para usted y para mí. Quiero que hoy salgamos aprendiendo esto, que así como David dice, mi embrión vieron tus ojos. Así mismo pasó con usted, hermano. No es casualidad que usted esté aquí, pero ahora va a depender de usted. Si usted quiere encuadrarse en el plan de Dios y dejar que el Señor lo haga una nueva criatura. Porque el hermano lo puede traer como lo ha traído otras ocasiones, pero es muy importante que cada uno de nosotros tomemos una decisión. Ante esta realidad debemos tener una actitud a favor de la vida, en el sentido más puro que puede existir. Debemos respetar, debemos valorar la vida de todo ser humano, los nacidos y los que aún están en el vientre de la madre, los niños preciosos, los ancianos cansados, los ejecutivos acaudalados, los que financieramente están desposeídos, los más pobres. Dios ama a todos. Su amor no tiene límite, no es con acepción. Cada persona que está en la tierra es el producto, o es un producto exclusivo del genio de nuestro Creador. Por eso, ¿qué podemos decir? Mire lo que dice el verso 14, y esto debería decir usted y yo: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Tanto que él dice, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Estamos hechos a imagen del Padre Celestial, que sintió la misma dicha profunda antes que naciéramos, pero su amor es todavía más poderoso, es ilimitado. Para este momento, como vimos la semana pasada, el domingo por la tarde, sabemos que Dios es amor. Dice San Juan, como lo vimos en Primera de Juan 4. Exacto. Dios es amor. En esencia, Él es amor. Y como veíamos, todo lo que hace
lo hizo por amor. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que Él nos amó desde los orígenes de los tiempos. Y por eso es que yo quiero que hoy, a través de la Biblia, descubramos esta hermosa relación que cada uno de nosotros tenemos con ese Dios. Porque hemos sido amados antes de ser formados. En primer punto que quiero hablar, manteniéndome ahí todavía en el Salmo número 139, quiero que usted y yo entendamos que antes de que naciéramos, Dios conocía nuestra identidad, conocía su identidad, mi identidad. ¿Qué dice el verso 16? Mire, dice mi embrión. Y aquí este versículo 16 contiene una palabra hebrea que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia, embrión. Esto se podría traducir como una sustancia aún sin forma. El pastor días atrás decía que él pudo ver una especie como de feto, pero ya estaba formado. Pero aquí está diciendo mi embrión, es decir, todavía no tenía forma. Y esto nos tiene que hacer entender una cosa, y esto creo que se lo grabe. Mientras Dios te formaba, te cuidaba con amor. Como ya hemos dicho, todo, Dios en esencia es amor. Dios todo lo que hace, Dios toda obra, toda acción la hace con amor. Entonces, todo lo que hace Dios, incluyendo vigilar el desarrollo del niño humano que aún no hace, lo realiza con amor. Encontré, mientras preparaba el mensaje, algo que me llamó la atención. Dice Henry Nouwen, él es un escritor, dice así: desde toda la eternidad estamos ocultos bajo la sombra de la mano de Dios y nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Antes de que ningún humano nos toque, Dios nos formó en secreto y nos da textura en las profundidades de la tierra. Y antes de que ningún ser humano decida sobre nosotros, Dios nos entreteje en el vientre de nuestra madre. Dios nos ama antes que ninguna persona humana, es decir, antes que su madre, antes que su padre le haya demostrado amor. Nos ama con el primer amor, con un amor ilimitado, con un amor incondicional. Quiere que seamos sus amados hijos. Y nos dice que nos volvamos tan amorosos como Él. Mientras Él nos creaba, nos creó para que un día no solamente seamos creación, sino que seamos hijos de Dios. Me quedé tan sorprendido, porque Henry Nouwen es un sacerdote católico, pero lo que ha dicho o lo que ha escrito, lo ha dicho con mucho sustento bíblico. Él nos amó, hermanos. Dios sabía de nosotros y nos amaba como seres humanos, con una identidad específica, antes de que naciéramos. En primer cosa hemos visto que Dios conocía nuestra identidad antes que naciéramos. Y hay un versículo, como que este nos sería para introducirnos al siguiente punto. Mire lo que dice. Yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Jeremías 1:5, que es antes que naciese. Exacto. Antes que naciese, te formé. Mire. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a la nación. Mire, manténgase usted ahí, pastor Héctor, porque ya mismo vamos a volver a eso. Pero mire, estos versículos que hemos leído tanto en Salmos como allá están muy encuadrados. Mire, antes que te formases en el vientre, un embrión. Uno puede decir una célula diminuta, hoy la gente dice un tejido, un átomo. Bueno, un embrión tiene más que un átomo. Y ese es el segundo punto que quiero hablar. Antes que naciéramos, Dios conocía su complejidad, tu complejidad, mi complejidad.
La tecnología moderna nos permite ver con nuestros propios ojos la asombrosa complejidad de un niño en desarrollo. El pastor vio en ese pequeño frasquito ya un pequeño cuerpito. Mire lo que dice volviendo al Salmo 139, el verso 13 y 14. Porque tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras. Mire, formidables. Esto dice un erudito bíblico llamado John Felix. Y él describe la magnífica complejidad de nuestro cuerpo a nivel celular. Dice así este escritor bíblico: sabemos que todo ser viviente se forma con células microscópicas tan pequeñas que la letra O de esta página contendría de 30 a 40,000 de ellas. Mire, una letra O de su Biblia puede contener de 30 a 40,000 células microscópicas, y cada célula microscópica es un mundo en sí misma. Y ella engloba cerca de 2,000 billones. 2,000 billones de moléculas atómicas diminutas. En otras palabras, cada célula de su cuerpo, cada célula de un embrión, porque un embrión empieza con una célula y después se hacen 2, 4 y comienza a multiplicarse, y en pocas horas ya son 32 células. Es tan complejo, es un microuniverso de increíble complejidad. Pero lo que a mí más me asombra es que David, quien escribió este salmo, no sabía nada de los fenómenos fisiológicos, no sabía sobre estructuras moleculares, no sabía que las células se dividen, no sabía que las células se multiplican. Tan siquiera conocía tal vez los números, pero tal vez no billones, trillones de números. Tal vez hasta los millones conocía. Pero él no conocía. Pero no obstante, en lo tocante a la esencia, David, guiado por el Espíritu Santo, sabía lo mismo que los hombres actuales en la ciencia moderna. Él entendía que la obra de Dios para crearlo era maravillosa, era formidable. Y en efecto lo es, porque nuestro Creador, nuestro Dios, es un artista, es el mayor artista. Su maestría es infinita. Él es un artesano. Por eso es que vemos llevándolo a la casa del alfarero. Y él es el mejor artesano que logra una cantidad asombrosa de detalles. De todo lo que hace Dios es impulsado, guiado por ese amor infinito. Si usted estudiara solamente el ojo humano, se quedara sorprendido. Somos una creación no antes vista. Job lo dice así, Job capítulo 10. Los versos 10 al 12 dice así: ¿no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Mire cómo Dios lo utilizó a este hombre, que también era un hombre sabio, pero fue el Espíritu Santo el que dice: me tejiste con huesos y nervios. Hoy se sabe que nuestro sistema nervioso es una rama de tejidos. Pero mire cómo hemos sido formados. Usted tiene diferentes sistemas en su cuerpo. Tiene el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio. Y cada uno tiene algo especial que hacer. Y cada uno fue diseñado en detalle por nuestro Dios. ¿Desde dónde? Desde que usted era una mínima célula. Antes que naciéramos, no solamente Dios conocía nuestra complejidad y nuestra identidad, sino que Él también conocía nuestra individualidad. Quiero que entienda, por más que hayan dos gemelos
idénticos. Cada uno es diferente, es individual. Por eso, porque tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre y te alabaré, porque formidable. Porque pueden ser idénticos, pero sus huellas digitales son diferentes. Porque formidables. ¿Qué nos está hablando David? Nos habla de esa individualidad única que era suya desde sus primeros momentos del vientre materno. Desde el mismo principio Dios conocía a David. Dios lo planificó como un individuo único. Y ya lo leímos lo que dice Job, pero voy a leer un versículo atrás. El verso 8. El verso 8 también dice así: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Hoy se sabe que usted y yo tenemos los mismos componentes del suelo, porque del polvo Dios hizo al hombre. Y así como Dios lo formó, Dios también nos formó en el vientre de nuestra madre. Mire lo que dice Job mismo en 31:15. Dice así: el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Mire, el que en el vientre me hizo a mí y no lo hizo a él, ¿no nos dispuso uno mismo en la matriz? Declarando la individualidad. a cada uno. Dios lo formó y lo hizo diferente. Pero el profeta Zacarías, yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Zacarías 12:1, porque Zacarías compara la formación del espíritu dentro del hombre con la creación del universo. Mire, Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y junta la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mire, no solamente formó la materia, no solamente formó la célula, sino que él también formó el espíritu. Y su espíritu, Zacarías lo compara con la creación del sol, de los planetas, de los diferentes elementos que forman el universo. ¿Qué dice el salmista? Dice el Salmo 119:73: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Qué es lo que estamos viendo en todos estos versículos? Estamos viendo la obra creativa de Dios dentro del vientre. Por eso es evidente que estos diferentes autores bíblicos, guiados por el Espíritu Santo, comprendieron que Dios inicia la creación de un ser humano dentro del vientre, no al momento del nacimiento. Mire, hoy que se está debatiendo la ley del aborto, el ser humano, ¿dónde empieza? No cuando nace, da luz, no a los 6 meses, cuando está recién formándose, no al instante que el bebé toma su primer aliento. ¿Qué están afirmando sin rodeos? Que la vida humana no inicia al nacer, sino al instante que Dios empieza a formar, empieza a moldear a la nueva persona para crear ese individuo único en el que se va a convertir, en el momento que nosotros conocemos como la concepción. Yo creo que hay un pasaje, no vamos a ir, pero es un pasaje muy conocido, que nos ilustra de la mejor manera. Cuando María visita, que también las dos estaban embarazadas. Usted sabe que dice que, sí, dice la Biblia que hoy en la criatura oyó la salutación. Mire, tenía 6 meses, se entiende ahí en ese momento, el pequeño Juan.
Estaba en el vientre. Y ya Dios le había dado nombre. Ya Dios le había dicho el sexo. Usted va a ver que en muchos personajes de la Biblia, como Isaac, Dios le dijo, va a ser varón y se va a llamar Isaac. De la misma manera, va a ser varón y se va a llamar Juan. Y con Jesús, va a ser varón y su nombre será Jesús. Dios nos formó. El niño oyó y dice que saltó, mire, se movía. La madre dice se mueve. Ya mismo vamos a ver ese punto, porque hoy día dice, es que la vida está cuando se mueve. Esto dice, no un creyente, ni siquiera un conocedor de la Biblia. No sé si sea conocedor de la Biblia, pero hasta puede ser que este hombre sea conocedor de la Biblia. Pero este es un doctor. Este doctor se llama José Luis Velayos Jorge. Él es un catedrático de morfología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y él ha declarado lo siguiente en uno de sus libros. Luego, la vida humana es un don y en consecuencia el hombre no puede disponer de ella. La vida de cada persona comienza con la fecundación. El dinamismo biológico de todo ser vivo comienza cuando el óvulo es fecundado. Mire, no a las 6 semanas, no a las 24 horas, en el mismo momento que es fecundado. Entonces Dios nos conocía, lo amaba como una persona totalmente humano. Para Dios, desde el momento en que hay la fecundación, ya Dios considera a eso persona. Y de la misma manera, nosotros tenemos que hacer así. Nos amó mientras nos alistaba para este mundo en la belleza del embarazo humano. Y todo el tiempo tuvo preparado una vida, un propósito para nosotros, adecuado para una individualidad única. Por eso es que Dios decía acerca de David que él iba a levantar un día un rey conforme a su corazón. Pero el pueblo se adelantó y eligió a Saúl. Antes que naciéramos, no solamente Él conocía nuestra complejidad, nuestra individualidad, nuestra identidad, Él conocía nuestra dignidad. Miren lo que dice Pablo a los Colosenses 1:16. Pablo, présteme mi hermano, Colosenses 1:16. En él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Mire, por la mañana también vimos este versículo, veíamos la deidad de Jesucristo. Pero este versículo también, ¿qué nos dice? Nos habla acerca de nosotros. Porque, ¿qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué es lo que en la epístola de los Colosenses nos presenta Pablo? Nos da la razón por la que Dios valora toda la vida. Una razón que no consideramos a veces nosotros. Es que, mire lo que dice la última parte. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, ¿quién es el dueño de la vida? Es Jesucristo. Sí, Dios. Pero el Padre, todo lo que creó, todo lo que Él planeó, lo hizo para el Hijo. Y Jesucristo, por eso es que Él es el juez de toda la tierra. Mire, Cristo como la fuente de toda la vida de la creación. Todo existe a través de Jesucristo y para Jesucristo. Por eso es que, ¿qué pasa en Génesis 1:31? Cuando Dios hace todo, dice que Él lo bendijo. Yo le voy a leer Génesis 1:31, dice así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día
sexto, y el capítulo 2, verso 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Todo lo que Dios hizo era bueno. Esto significa que usted y yo somos sumamente valiosos para Él. Por eso es que Él nos amó tanto que envió a su Hijo. Dios no quiere que su creación se pierda. Somos dignos del amor de Dios, hermanos. Somos dignos. Aunque no, humanamente sabemos que somos indignos, es decir, nosotros no nos merecemos. Pero Él dice: no, para mí tú eres digno de mi amor. Aunque eres un pecador, yo te considero valioso. Y eso tiene que significar que aquello que es valioso para Él debe serlo también para nosotros. Hoy que se discute y hasta muchos creyentes caen en este error. ¿Es porque fue violada? ¿O es porque esto le pasó? ¿O es porque sabemos que el niño va a nacer con una deformidad? Hoy se buscar una excusa para cometer un asesinato. Pero no estamos entendiendo que lo que estamos haciendo es rechazar el amor de Dios. ¿Qué dice? Y volvamos a Jeremías 1:5. Porque ahí usted va a ver algunas cosas que nos dice Jeremías 1:5. Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mire, en ese versículo usted encuentra 4 cosas concretas que Dios le dice a Jeremías. ¿Qué le dice? Le dice: te formé, te santifiqué. Mire, te formé, te conocí, te santifiqué y te di. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios había hecho planes. Entonces este es el quinto punto que quiero que usted y yo podamos estar claros. Que antes que Dios nos formáramos, antes de que naciéramos, Dios conocía nuestro destino. Dios conocía con qué propósito había hecho. Dios tiene un propósito para nosotros, para todo ser humano. Pero Dios no obliga a nadie a que ese propósito se haga realidad en nuestras vidas. Dios nos hizo con planes para la gloria de su nombre. Dios hizo todo lo que Dios formó es para la alabanza suya. Y por eso un día todos, de una u otra manera, se van a postrar. Pero Dios no quiere que la gente se pierda. Dios dice que lo formó, que lo conoció, que lo santificó y que lo dio. Dios estaba esperando de manera dichosa, con profunda satisfacción, de ver a su Hijo utilizándolo para la gloria, utilizando aquellos dones que Él le iba a dar, que le iba a dar con tanto amor y que había reservado para Él. Por eso es que cuando Jeremías comienza a decir: soy niño, comienza a presentar alegaciones. Dios, ¿qué le dice? Mire lo que le dice en el verso 8: no temas. No temas. A veces ponemos trabas porque pensamos que somos incapaces. Sí, humanamente podemos decir, pero recuérdese que Dios lo creó. Dios lo creó. Y en las manos de Dios somos más que vencedores, no para nuestra alabanza, sino para la alabanza suya. Más luego le dice en el verso 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mire, de igual manera, ¿qué dice el apóstol Pablo, Pastor Héctor? Gálatas 1:15. Antes de leer eso, sobre el verso 5. Ahí usted ve algunas cosas. Vemos el propósito con Jeremías. Pero podemos decir que Dios, en el plano secular, en el plano del mundo, ha creado hombres para gloria de Él. Claro.
donde han descubierto a través de la ciencia. Todos, pastor, todos hemos sido creados. Mire, usted dijo una palabra, dones. Dice la Biblia que Dios le dio a todos los hombres dones. Creo que lo dice Eclesiastés, lo dice, y le dio dones. Y dice que puso eternidad en ellos. Y lo que Dios da, mire, usted a veces ve, mire en la música. Hay un cantante que creo que falleció, no sé, no me recuerdo bien, no sé si es Fito Páez o qué, pero él nació con un oído, que él podía distinguir diferentes tipos de tonalidades en la música. Así solamente él tenía un oído musical desde que nació. No es que él aprendió en una academia, él nació con un oído musical, que lo desarrolló, que practicó todo, pero él nació con esto. Claro, no lo utilizó podemos decir, para la alabanza de Dios, pero fue un don. Elvis Presley tenía un don. Y así los diferentes músicos, científicos, navegantes, en todas las áreas. Por eso, la parte B del verso 5 dice: te di por profeta a las naciones. Entonces no solamente se está refiriendo a Jeremías, sino a todas estas personas que en todas las épocas pasadas y presentes se han destacado en diferentes áreas de la vida. Dios a todos nos hizo con dones, solo que lamentablemente unos los utilizan para lo malo. Oiga, aún esos grandes, usted ve esos grandes delincuentes, son a veces gente que tiene una mente tremenda. Pero por eso es que un día todos vamos a dar cuenta. Le leía lo que decía ese doctor. La vida es un don, es verdad. La vida no es nuestra, es un don de Dios. Y por eso es que esto tiene mucho que ver con lo que Dios le dice a Pablo, que dice Gálatas 1, 15 al 16. Porque es muy parecido, mire. 15 y 16 de Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Mire, ¿Dios de dónde lo apartó a Pablo? Desde el vientre. Y esto es para nosotros, amados hermanos, de la misma manera, de igual manera que Dios hizo con Jeremías, que hizo con Pablo, que hizo con los diferentes hombres que usted ve en la palabra de Dios y en el tiempo de la iglesia o grandes eminencias. Dios atesora los momentos en que nos ve convirtiéndonos en aquello para lo que nos diseñó. Y Él quiere que avancemos hacia el destino que planeó para nosotros. Te he puesto, dice el Señor, para luz. ¿Qué decía ayer el hermano Freddy? Levántate, resplandece. Ese es el destino que Dios nos ha dado. Quiere que nosotros resplandecemos, seamos luminares en el mundo. Pero a veces nos dejamos llevar por la oscuridad. No, es un momento que nos levantemos y resplandezcamos y seamos instrumentos para la gloria, porque Dios planeó un hermoso destino para nosotros antes que naciéramos. No solamente que Dios conocía nuestro destino, sino que también conocía nuestras posibilidades. Es decir, sabía nuestros errores, sabía nuestras deficiencias. Pero, ¿qué dice Génesis 1, 26 y 27? Creo que es muy conocido. Dice que Dios, ahí está la formación. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire, el diseño original fue varón y hembra, no término medio, no un tercer sexo, no una mezcla, varón y hembra, diferencia. Pero ¿qué es lo que estoy mostrando? Que estamos hechos, o estar hecho a la imagen de Dios, no significa que seamos como Dios en todos sentidos. Ya hemos hablado que algo que nos
presenta esa imagen es que somos espíritu, alma y cuerpo, pero también esa semejanza consiste en ser portadores de su carácter, de esa naturaleza. Es verdad que esos atributos o esas características del ser humano en semejanza a Dios han sido reducidos, han sido mancillados por el pecado. Somos una raza caída, pero fuimos creados para ser un reflejo especial de la naturaleza de Dios. En todo lo que hacemos, cuando lo hacemos y guiados por el Espíritu Santo, revelamos una imagen de Dios sobre un pequeño lienzo. Dice ahí que Dios lo puso para que señoree. ¿Pero por qué? Porque así como el hombre iba a señorear la tierra, Él es el Señor de señores. Él señorea sobre todo el universo. Nuestro trabajo, nuestras obras reflejan la obra de Dios. Por eso es que el hombre es creativo, al hombre le gusta crear. ¿Pero por qué? Porque Dios es creador. Por eso es que al hombre le gusta inventar. Y hoy estamos en los avances de la tecnología. Cuando vemos ese amor, mayormente el amor de una madre, aunque también hay el amor paternal, solo que el pecado ha querido destruir y está destruyendo ese amor que Dios dejó en el hombre. Nuestro amor es un indicio de la forma en que Él ama. Una madre a veces da todo por su hijo y hay padres que dan todo por sus hijos. Él le dio el dominio sobre la tierra. Aunque nosotros somos seres físicos, tenemos una naturaleza espiritual. Por eso es importante que el hombre vuelva a Cristo, vuelva a Dios a través de Jesucristo, porque de ahí uno pasa de muerte a vida. Esa es la razón por la que usted y yo tenemos esos sentimientos. Dios nos dio alma y usted puede sentir miedo, culpa, temor, alegría, porque eso también demuestra la complejidad del Dios que nosotros tenemos. Claro que Dios es perfecto y todas sus emociones están en completo equilibrio. Por eso es que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que domine nuestro carácter, transforme nuestro carácter y domine nuestro temperamento. A pesar de nuestros errores, conservamos la imagen y la gloria de Dios. Por eso es importante que usted y yo tengamos a Cristo. Ahí se muestra, levántate, resplandece. Por último, voy a cerrar en Jeremías 29:11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, esta carta o este capítulo es una carta de Jeremías a los cautivos. Ya el pueblo de Israel llevaba un poco de tiempo en Babilonia y todavía tenían que estar más tiempo, tenían que estar 70 años. Podríamos decir que era un pueblo sin esperanza. Ayer el hermano Freddy presentó el mensaje de los huesos secos. Ese era el mismo pueblo, este pueblo a quien Jeremías le escribe, es el mismo pueblo, porque ahí estaba Jeremías. Ellos estaban como un pueblo seco, se creían sin vida. Ellos estaban exiliados. Pero esta carta fue para asegurarles al pueblo de Dios que Él no los iba a olvidar durante esos 70 años de cautiverio. Y ese versículo de una u otra manera se aplica para nosotros. Porque antes que nosotros naciéramos, Dios sabía que usted iba a pecar. Dios sabía los errores, Dios sabía las imperfecciones, las caídas, la maldad que usted iba a hacer. Dios sabía si tal vez no iba a tener el gran entendimiento que otro tenía. Ya vimos que Dios conocía sus posibilidades, Dios conocía sus debilidades, pero Dios también conoce el legado que tiene para usted. Después de usted vienen otros. Cuando una persona aborta, no solamente está matando a esa persona, porque si esa persona nace, él va a tener descendencia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera muerto Abraham? No hubiera habido el pueblo de Israel. Mire, él era como un árbol seco. Dice que él tuvo fe contra esperanza.
contra esperanza. No había esperanza. Porque mire, la mujer estéril, la mujer de 90 años, él de 100. Pero ¿qué pasó? A los 100 años, cuando justamente se cumplieron los 100 años, apareció Isaac. Mire, Dios conoce las dificultades, Dios conoce las penas que experimentamos, Él las conocía. ¿Y por qué no las previno? Uno puede decir, si Dios conocía que usted iba a pecar, si Dios conocía que esto iba a pasar, ¿por qué no lo previno? Porque a pesar de todo, ahí se demuestra el amor de Dios. Porque Dios nos dio voluntad propia. Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio para que escogiéramos. Y Él quiere que escojamos su amor. Que escojamos al Dios que es amor. ¿Y qué fin podríamos decir? ¿O qué podemos decir a aquellas personas que nacen con una discapacidad? Oye, ¿por qué nació? Porque pecó. Muchas veces sí, pero no siempre. ¿Recuerdas el caso del ciego de nacimiento? ¿Para qué nació ciego? Para la gloria. Eso sí es verdad. Muchos niños que nacen a veces con una deformación física, con un problema, no todo, a veces porque los padres practican un sinnúmero de cosas, drogas, practican hechicerías, o porque el medio donde están es muy contaminado. Y no estoy hablando de la contaminación del aire, no, sino estoy hablando de la contaminación espiritual. Ya, exacto. De todo eso. Hoy también la alimentación y bueno, muchas razones por las que podríamos decir. Pero aún un niño con una discapacidad tiene un propósito. A veces padres creyentes han tenido hijos con problemas, con síndrome de Down, Asperger o lo que se conoce también como los niños autistas. Pero aún cuando un creyente busca encaminarse, uno puede decir, ahora entiendo el por qué Dios permitió que mi niño nazca con esto. Y la gente dice, un niño especial, para Dios es más que especial. Porque Dios le dio dones. Hoy se sabe que los niños con el síndrome de Asperger o el espectro autista pueden ser niños muy sabios, muy inteligentes. Solo que a veces muchos se dan por vencidos. Pero cuando un creyente deja que Dios lo utilice para la gloria de su nombre, en ese niño hay un legado. Entonces, ¿qué la gente recomendaría ante los casos tan extremos? Ante situaciones extremas, complejas, la gente hoy dice aborto. Nosotros como cristianos tenemos otro pensamiento. Y le voy a presentar unos ejemplos. Estos son ejemplos reales, no son cosas que yo me inventé. Un ministro y su esposa, quienes enfrentan problemas económicos muy fuertes, ya tienen 14 hijos. Y nuevamente la esposa está encinta del número 15. Segundo ejemplo, el padre es asmático, la madre tuberculosa, tienen 4 hijos. El primero es ciego, el segundo murió, el tercero es sordo y el cuarto también tiene tuberculosis. La madre está nuevamente encinta. El tercer ejemplo, un hombre blanco viola a una adolescente negra de 13 años, quedando ella embarazada. Cuarto ejemplo, una mujer que está encinta sufre un accidente quedando al borde de la muerte. Los médicos le recomiendan un aborto. Y el último ejemplo, una joven que ya está prometida queda embarazada de alguien que no era su prometido. ¿Qué responderíamos frente a estos casos? Si respondemos en el primer caso, no, sí, que tiene que abortar, aquella mujer que tiene ya 14 hijos y que son sumamente pobres, mataríamos al gran predicador John Wesley, aquel que junto con su hermano Carlos Wesley fueron los fundadores o los iniciadores de la iglesia metodista. Los grandes que produjeron uno de los mayores avivamientos en Inglaterra y de ahí viene el avivamiento de Estados Unidos. En el segundo caso, donde tenemos a aquella mujer que tiene tuberculosis, el padre es asmático, un hijo es enfermo, el otro ya murió, el otro también está enfermo. Ese quinto hijo fue el gran músico Ludwig van Beethoven, el más grande compositor musical de todos
los tiempos. En el tercer caso, aquel hombre blanco que viola a una mujer negra, una adolescente negra, hubieran matado a una de las más grandes cantantes del siglo pasado, llamada Ethel Waters. En el cuarto caso, aquella mujer que sufrió un accidente y que los médicos le recomendaron que por su vida mejor aborte, hubieran matado al gran cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Y en el último caso, el más serio, aquella mujer que estaba prometida, que queda embarazada de otro hombre que no es su prometido, hubiéramos asesinado a Jesucristo, porque María estaba prometida con José y quedó encinta. Mire, solo Dios conoce nuestro legado material, físico, emocional. Solo Dios tiene potestad de decidir sobre la vida y la muerte. Aturde imaginarse lo que Dios estaba haciendo al crear el universo, puesto que Él es de eternidad a eternidad. Si no dice el Salmo 92, dice que Él es de eternidad a eternidad. Él existía antes que empezara el tiempo, pero solo Dios mismo puede entender eso. Sin embargo, la Biblia nos presenta en efecto, nos presenta ese indicio y nos indica que tenemos que tener mucho respeto a la vida. Sabemos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo disfrutaban de rica comunión porque Jesús oró a la gloria y al amor que tenía con el Padre antes de que empezara el mundo. Pero Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Así lo dice Efesios 1:4. Él nos escogió antes. Y Mateo 25:34 dice que Él nos planeó o nos dio un reino o nos preparó un reino desde la fundación del mundo. Dios lo conocía a usted. Dios me conocía a mí. Dios lo planeó a usted. Dios me planeó a mí. Y nos planeó con propósito y para su satisfacción. Antes que Dios lo formara en el vientre, Él lo conoció, lo consagró. Dice, te di, te formé, te conocí. Para Pablo dice algo similar. Para Jeremías dice, te santifiqué. Para Pablo dice, te separé. Que me separó desde el vientre de mi madre. Alabado sea el Señor. Jesús tiene un propósito vitalicio guardado para usted. Por eso, amado hermano, no desperdiciemos ni un momento, ni un solo momento, sino que busquemos su dirección y avancemos en la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, porque al conocer al Dios de amor, conoceremos que hemos sido amados antes de ser formados. Amén.